Bueno, darle la bienvenida a todas, a todos. Qué bueno que nos acompañen hoy día. Eh, Gracias por estar acá, sobre todo en este horario, en que de repente uno quizás quisiera desconectarse un poquito, pero sin duda que se agradece eh, que han hecho el esfuerzo, y si no lo están haciendo mejor aún, eh, de poder acompañarnos y de poder compartir este tema junto a Jorge, que supone la apreciatividad, ¿sí? En tiempos de crisis. Posiblemente una de las cosas que harto nos está ocurriendo es que nos dimos cuenta que esta pandemia tiene temporalidad y fue un antes, está siendo un durante y va a ser un después también. Entonces, más allá de los pases verdes a los que se va a poder acceder y la mayor movilidad, sin duda que sigue siendo un escenario medianamente complejo, altamente desafiante, y en ese contexto está bueno encontrar quizás nuevas ópticas, quizás nuevas formas de poder caminar o aproximarse a lo que es nuestro día a día. Dicho eso, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a estar esta semana con Jorge, la semana siguiente vamos a estar hablando de la fatiga pandémica. Eh, la subsiguiente vamos a estar hablando de por qué humanizar en tiempos de pandemia, por qué humanizarnos. Y así consecutivamente, en general vamos a estar cada 2 miércoles, pero las próximas 3 semanas vamos a estar de corrido. Así que les voy a ir dejando en el chat alguna información que creo que puede ser de utilidad para alguno y alguna de ustedes. Y si quieren inscribirse a una o a todas las charlas que vienen a continuación, por favor háganlo. Nosotros encantados de que estén aquí con nosotros. Dicho eso, Jorge, por favor, estimado. Gracias, gracias Sergio, y gracias a todos y a todas quienes están aquí. Veo que se van sumando más, Fernando, Jan, Sí. Jessy, Jesús, bueno, Mónica, Paulina, Rodrigo, dos Rodrigo, Susan, qué bueno saber. Yo la verdad es que mientras pensaba en esta conversa que quiero proponerles hoy día, daba vuelta y daba vuelta y le comentaba recién antes de que ustedes se pudieran sumar, le comentaba a Sergio que tal vez es importante pensar en cambiar el tema, porque ya varios de ustedes me han escuchado, digamos, ¿no? en la cosa de la apreciatividad o de la indagación apreciativa, entonces está difícil mostrar algunas cosas nuevas. Ahora, también es cierto que hay quienes se inscribieron aquí con nosotros que no están, vamos a decirlo así, socializados en esto. Entonces, quería ver si era posible compartir algunas ideas con ustedes y sobre todo invitarles a que pensemos juntos. Y si es que por ahí podemos sacar alguna lección, está genial. Entonces les quiero compartir mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Don Sergio, usted sabe Perfecto. Que yo no tengo acceso al chat, entonces si hay preguntas o cualquier cosa, por favor. Sí, yo voy a estar atento. Ahora, como tú nos digas, si quieres que las vaya articulando en la medida que vayan apareciendo, y sin interrumpirte, sí. o si las dejo al final, eso... No, yo preferiría para que en el fondo, insisto, esto sea más bien una conversa con la dificultad de lo asincrónico, ¿no? Que me parece que es lo más significativo. Ya, pues, genial. Entonces quiero... Déjenme ver. Okay. Cuando pensamos en este segundo seminario Bienestar, que la verdad tuvo una tremenda acogida de parte de muchos de ustedes y de mucha otra gente que se fue sumando durante el año pasado, veíamos cuál era el punto de partida. Y el punto de partida, ¿cierto?, lo pensamos en torno a este tema de apreciatividad, porque no sé si ustedes, pero lo que hemos estado conversando mucho entre nosotros es que nos está costando un poquito esta situación prolongada en el tiempo. Decimos que el estrés sostenido tiene costos cada vez más altos para nosotros. Y la verdad es que eso se empieza a notar. Hace algunas semanas atrás, en este reportaje que salió ahí en un diario de circulación nacional, vamos a decir, porque todavía no tenemos el auspicio de ellos, después podemos negociarlo.
pero apareció esta idea de que lo que estábamos experimentando era una languidez. Y yo creo que el concepto no fue solo descriptivo, sino que además tremendamente oportuno. Es como que estamos y como que seguimos estando medio, ¿cierto?, cansados, lánguidos, con falta de vitalidad. Y entonces yo me puse a pensar y he estado trabajando harto, personalmente conmigo, lo quiero decir explícitamente porque también, digamos, ¿no? Las pilas se me agotan, ¿no? Uno está más cansado, las ojeras de repente se empiezan a notar un poco más y efectivamente se nos hace más difícil tal vez tener la voluntad de poder ver cómo podemos darle una vuelta a esto que estamos viviendo. Y ahí es donde a mí me sirve mucho el concepto de apreciatividad. En el diccionario Word Reference, que es un diccionario interesante disponible en internet, busqué algunos de los sinónimos de apreciar. Y está genial, digamos, ¿no? Porque claro, dentro de lo que aparece allí está querer, estimar, respetar, amar, reputar, considerar, distinguir, pero también hacer caso, fíjense qué bonito, mirar con ojos buenos, tener en aprecio, tener en cuenta, evaluar, justipreciar, que era una palabra que yo no conocía, juzgar, calificar, tasar, valorar, evaluar. Entonces, cuando hablamos de apreciar, para mí, claro, se me amplía el horizonte cuando no aparece esta distinción entre lo positivo y lo negativo. Clásicamente la imagen de Laura y Santa, que varios de ustedes conocen, han leído, le han escuchado, esto del vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino que finalmente el ejercicio sistemático por, de alguna manera, ¿cierto?, hacer crecer el valor de algo. Y entonces la gran inquietud, ustedes saben, y los que no saben, para, eh, para que lo sepan, yo llego a la apreciatividad por estos dos señores, David Cooper Ryder y Suresh Srivastava, que en el año 1987, yo estaba en la educación básica, partiendo del colegio, ¿no? No necesariamente. Esperando que no te Esa rieras para ver época, si yo voy a cuando yo era chico, decía, no, estos señores, que este era un estudiante de doctorado, estaba tratando de pensar cómo hacer un trabajo y su tutor de tesis le dice, mira, cambia la pregunta. Y al cambiar la pregunta se inicia una cantidad tan significativa de reflexión, de darse cuenta de valor, que finalmente David Cooper Ryder termina formulando una perspectiva que es considerada como filosofía, no solamente como un método, y que consiste en apreciar lo que tenemos, ¿sí? Lo que básicamente el supuesto en el cual partía es esto de que, bueno, ¿qué pasaría si nosotros tenemos en la vida cotidiana conciencia del valor? Un darnos cuenta orientado, sistemático, intencionado del valor. Y a mí eso, indistintamente de su aplicación en sistemas organizacionales, que es donde más se ha aplicado esta perspectiva, me empezó a generar un cambio importante de vida cuando yo conocí esto 20 años después de que David Cooper Ryder habría formulado sus primeros planteamientos. Lo interesante de esta mirada es que efectivamente el tema central de la indagación apreciativa tiene que ver con la capacidad de hacer preguntas. Y por tanto, apreciar, yo pensaba, tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad de hacernos preguntas. Y claro, no ha sido, por cierto, que cuando uno está sometido a una presión constante, a una crisis permanente, a un estrés continuo,
está difícil bajar la guardia para poder hacerse preguntas, sobre todo cuando uno ha estado viviendo situaciones duras, difíciles, dolorosas, o cuando la incertidumbre de alguna manera nos nubla el panorama. Está muy difícil hacerse preguntas, porque honestamente, habitualmente el ser humano necesita hacerse preguntas para respondérselas. Y la gran novedad que nos trae esta perspectiva es que a veces las preguntas no tienen respuesta y son útiles no tanto por los resultados de las conversaciones que generan, sino por la propia conversación que se produce. Entonces, el valor de la apreciación, el valor del apreciar desde esta perspectiva tiene que ver con permitirse, con dejarse sorprender de lo que ocurre cuando yo entro en diálogo, primero conmigo mismo, pero también con un otro, con un contexto. Y eso que es tan yo diría como antitético, digamos, no es como, es tan contrario a lo que hemos estado acostumbrados a hacer, es un cambio sistemático, necesario y profundo. Entonces, a partir de esto, y tal vez esta es la novedad desde una perspectiva técnica, aquí hay algunos que conocieron hace mucho rato conmigo algo de la indagación apreciativa y después hay otros que han desarrollado cosas por ustedes mismos, pero en abril del año pasado, que está interesante, David Cooperrider escribió un blog que está buenísimo, ahí se los dejo, después quizás Sergio puedes mandarle la referencia del blog si quieren acceder a él, pero que hacía la pregunta central de, bueno, ¿cómo es que podemos indagar apreciativamente en un mundo que está quebrado, en un mundo que está roto, que está tensionado, que está exigido? Y claro, ahí cuesta más, por cierto, pero lo que es interesante es que el propio David Cooperrider, casi 40 años después de haber formulado sus planteamientos iniciales, dice que la indagación apreciativa, el apreciar, voy a ponerlo en esos términos yo, tiene 3 niveles. Lo más fácil y lo más corriente es cuando se indaga en las experiencias de éxito, las experiencias peak, en lo extraordinario, en los mejores momentos. Está re fácil apreciar, o sea, cuando nos va bien, cuando estamos teniendo logros, cuando tenemos éxito, poder indagar apreciativamente, poder apreciar, poder valorar, poder estimar, poder agradecer, pan comido. El problema, dice él, es que está genial, eso no sirve para entrenarnos, pero está claro que eso es simple y fácil de dominar. Un segundo nivel, que ya es un poco más complejo, está en la capacidad de aplicar estas perspectivas y este ejercicio en la vida cotidiana, en tiempos ordinarios, dice él. O sea, tratar de ver lo mejor que existe en la cotidianeidad, en la rutina, en los momentos insignificantes, puede ser un tema, ¿no? Tal vez ustedes tengan la experiencia como yo que en la rutina es cuando se prueban las relaciones, ¿no? Las relaciones que aún más le importan, las relaciones afectivas, ¿sí? Ahí es como en el día a día, digamos, porque está genial el enamoramiento, pero y cuando el enamoramiento pasa, y cuando además vivimos así el mismo, con la misma persona, digamos, no es un tema, digamos, tenemos que mantener la flama del amor, decimos, ¿sí? El espíritu, las ganas, pero nos cuesta, porque la rutina tiende a ser, no tiene a tener momentos de exaltación, es justamente rutinario, es más de lo mismo. Indagar ahí lo que funciona puede ser una tremenda oportunidad, pero Cooperrider dice que es un segundo nivel. El tercer nivel, que es la primera vez que él lo formula, y un par de autores que un año antes de que David Cooperrider planteara esto, habían escrito un pequeño texto sobre la resiliencia y la apreciatividad. Pero él en este blog establece esta idea de que
de que tal vez lo más complejo de todo es aplicar una perspectiva de apreciación cuando estamos en momentos de crisis o incluso en momentos de tragedia. Eso requiere otro carácter, digamos, ¿no? Digo yo. Eso requiere otra materia prima y probablemente también otra disposición. No obstante esto, que es lo que a mí me parece tan interesante, ahí está el artículo citado, ¿eh? De repente, Sergio, puedes ponerlo en el blog, o sea, en el chat para que puedan, el que quiera descargarlo, está en inglés, el problema, pero nada. Lo interesante que él plantea es que efectivamente es en la tragedia, en medio de la crisis, donde finalmente nuestra capacidad de desarrollar eh, con fineza la habilidad de identificar recursos, de reconocer relaciones y de encontrar posibilidades donde finalmente podemos permitir que ocurra la generación de significados, ¿no? Eso es. Apreciar entonces en tiempos de crisis supone, vamos a decirlo, probablemente como podría ser casi una obviedad o algo que se dice muchas veces, pero supone encontrar sentido en el sinsentido. Supone, en definitiva, que a mí me gusta mucho como él lo formula, dice, esto no es una cuestión de lo positivo o lo negativo, se trata de indagar en la vida. La tarea de la indagación apreciativa y por tanto la tarea de la apreciatividad es buscar aquello que da vida y el significado profundo de aquello, ¿cierto?, que nos está ocurriendo. Aun cuando eso sea doloroso, traumático y profundamente, ¿cierto?, crítico. Este es el punto, ¿sí? Vi que apareció Sí, Navarra y una te iba a decir, pregunta. te lo iba a te lo iba a comentar. Bueno, primero dejé el link ahí y Jesse plantea y pregunta, ¿y si la posibilidad de cambio estuviera siempre? ¿Sería una alternativa de continuación, aunque todo aparentemente no cambiara, pero no cerráramos ese espacio? Mira, lo más interesante es que efectivamente la vida se caracteriza por un proceso de cambio permanente. O sea, la posibilidad de cambio siempre está. Lo que ocurre es que los seres humanos, por una cantidad de razones bien interesantes, tendemos a hacer lo más predecible el mundo y por lo tanto tendemos a generar rápidamente patrones de conducta, patrones de relación, patrones de comportamiento que permiten que nosotros sintamos que, las cosas están más o menos bajo nuestro control. Pero los hechos cambiamos permanentemente, desde una perspectiva, ¿cierto?, incluso vital. Entonces, la posibilidad de cambio siempre está presente, pero más bien tenemos una tradición y un funcionamiento psíquico que nos hace no querer reconocer el cambio, no querer ir con la corriente del cambio. Y por Lo tanto plantea, resistimos. lo plantea Jesse, lo escribió después, de hecho, pero no lo reconocemos. Exactamente, ese es el punto. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, si estamos siempre en eso, lo vamos a decir desde una perspectiva económica, energética, o sea, la mayor energía, ¿cierto?, es conservar todo como más o menos está. Ustedes han escuchado ese concepto de la zona de zona de comodidad, digamos. No importa que sea bueno o malo, estamos en la zona de confort, en la zona de comodidad. La cosa está relativamente manejada. Entonces preferimos quedarnos ahí, porque finalmente el costo energético que tenemos, insisto, para poder administrar esto es grande. Incluso, y me voy a atrever a plantear una hipótesis que es solo una hipótesis que he estado pensando, pero que puede ser delicado de entender y de tratar de dilucidar. Fíjense que uno de los principales aportes en distintos campos, en la biología, en el management, en la psicología, ha sido pensar cómo nos adaptamos al medio.
¿sí? Incluso Humberto Maturana, que recientemente falleció, que nos dejó un legado tremendo, su principal tesis está dada por cómo finalmente nosotros estructuralmente nos acoplamos al medio de tal manera de que vamos derivando, coderivando en conjunto con los cambios en el medio. Pero yo me pregunto, y esa es la adaptación finalmente, ¿no? Pero yo me pregunto, y cuando el contexto, el medio cambia tan velozmente como está cambiando hoy día, ¿podemos llegar a adaptarnos? ¿A qué nos vamos a adaptar? Dicho de otra manera. Cuando Heifetz habla del liderazgo adaptativo, digamos, ¿no? De que hay grandes temas que podemos, ¿cierto?, que no requieren soluciones técnicas, sino que soluciones adaptativas. ¿Cuánta capacidad tenemos las personas, los sistemas, las organizaciones para transformarnos? Y este es un tema, ¿no? Porque más bien la adaptación tiene mucho de acomodación, diría Piaget, ¿eh? de encontrar, ¿cierto?, el dominio justo, necesario y preciso para poder hacerlo, ¿no? Claro, tienes razón, Jessy, nos podríamos adaptar al cambio, efectivamente. Pero entonces la coderiva estructural, ¿sería factible? Hay un momento, fíjate, que es lo que nos ha pasado probablemente a todos nosotros con la velocidad y el crecimiento de la información que en algún minuto soltamos, porque no tenemos capacidad de procesamiento. Si uno mira las curvas de aprendizaje, las curvas asociadas, ¿cierto?, al manejo de información, no tenemos ni una capacidad, aunque usemos el mejor sistema computacional, la mejor tecnología, no tenemos capacidad de procesamiento de información tan rápida, tan veloz, tan potente como hoy día la tienen los sistemas. Entonces, el punto es, insisto, ¿cómo es que nos podemos transformar? Y para transformarnos, necesariamente tenemos que volver a conectarnos con el núcleo de vida, con aquello que hace que estemos aquí, con aquello que finalmente nos permite entender el significado profundo de nuestra existencia y de las relaciones que establecemos con otros. A mi juicio ese es el punto. Esto no quiere decir que esto sea fácil y que estemos todo el día acá, no, para nada. Pero me parece a mí que por ahí hay una respuesta. Roberto Aristegui, con quien tuvimos como de las últimas, de hecho tuvimos la última charla del magíster de mindfulness que dije, plantea algo similar. Decía como el mundo está tan fragmentado que finalmente pareciera que estamos como navegando entre medio de varias islas. Y lo que permite como generar un continente dentro de toda esa fragmentación, a ratos podría ser lógicas como esta, como las que presenta la integración empresarial o quizás mindfulness relacional también. O sea, como un medio a través del cual navegar. En donde las cosas por último una apariencia, parecen no estar tan fragmentadas, sino que al menos algo más contenidas, y uno también algo más contenido. Bueno, y finalmente la construcción de significado nos permite eso, ¿no? Claro. Eso es lo que nos permite, digamos, no poder juntar estas partecitas fragmentadas en un todo, ¿sí? Y eso nos permite navegar. Miriam, te pones Marisol, que está sí, Marisol es Miriam. Tienes toda la razón, Miriam, lograr romper el círculo de la queja, y en momentos de crisis, ¿cierto?, a través de este desarrollo consciente de la apreciatividad, pareciera que puede constituir un recurso central para poder avanzar, para poder crecer, para poder incluso para poder enfrentar las crisis que siguen existiendo. Yo tengo una pregunta. Es difícil. Tengo una pregunta con respecto a esto. Agradezco, Miriam, tu pregunta porque me hice una pregunta justo hoy día. ¿Estás seguro que quieres plantearla aquí, digamos, ¿no? Sí, de hecho quiero plantearla acá. Me preguntaba si alguien de acá estaría dispuesto a prestarme plata. No. Me preguntaba hoy día
si es que se puede apreciar la queja. O sea, como finalmente la queja se instala. ¿No? Estoy mirando la queja en este episodio en que nos encontramos, no necesariamente esa queja histórica que podría haber estado quizás incluso en tiempos de bonanza, sino como la queja que se instala hoy día para nosotros a través de síntomas. Puede ser la queja verbal, pero también podría ser una queja corporal, por así decirlo. ¿Sí? Eh, y pensaba en si es que se puede apreciar la queja a propósito de lo que tiene que decir esa queja, más que desviar la atención de la queja y tratar de focalizarse en otros aspectos, eh, sino que la queja en sí. Cómo llegar a quererla incluso, cómo llegar a apreciarla para poder entender que está ahí, insisto, no por algo cotidiano de nosotros, sino como a ratos como, hola, es que necesito que me tome atención. Me imaginaba esto así como mi cuerpo hablándome. Eh, Hola, sabes que necesito que me tome algo de atención y la mejor forma que tengo de llamar tu atención es de esta forma. Entonces, aprovecho a preguntarte, ¿crees tú que se pueda apreciar la queja? ¿Que se puede intentar como interpretar, significar o incorporar al menos? Bueno, hay muchas de las técnicas terapéuticas de distintos enfoques que tienen que tienen este principio, que es que tú puedes entrar en una relación con esa parte de ti que está dolida, que se queja, que está de alguna manera mostrándote una situación incómoda o de dolor. Hoy día participaba en una defensa de tesis en que aprendí un concepto que no tenía idea de la terapia de aceptación y compromiso, que no la conozco, ¿no? O sea, tengo conocimientos muy parciales. Yo hace demasiado tiempo que no me dedico a la terapia, pero claro, ellos hablaban, hay una metodología que le llaman la defunción cognitiva, que básicamente implica, frente a los momentos dolorosos históricos que has vivido, la idea es desapegarse de los significados dolorosos, tomando perspectiva, siendo capaz de soltar la literalidad de aquello que te produjo ese momento y de alguna manera, ¿cierto?, desacoplarla de la experiencia traumática, dolorosa, original. ¿Sí? En el fondo tú la aceptas, la acoges, pero la puedes acoger porque justamente te relacionas con ella. En lo que tú planteas lo mismo. La queja, cuando uno puede encontrarle sentido, es porque en vez de quejarse, la queja tiene que ver con que uno le dice a otro o le dice a uno mismo algo que le molesta, pero no hace nada por moverse de ahí. Entonces, preguntarse, darle un espacio a la queja, tarea central, digamos, ¿no? Efectivamente. El punto, y veo ahí pasar algunos en el chat, y plantea toda la razón, digamos, ¿no? O sea, el punto es cómo trabajar este instante de conciencia. Está potente, potente la afirmación, el instante de conciencia. Y uno puede hacerlo porque cuando está en ese marco, en un contexto apreciativo, cuando la emocionalidad que está instalada es una emocionalidad, vamos a decir, de agradecimiento, de gratitud, de fortaleza, de respeto, de algo que vale la pena, ¿cierto?, levantar, entonces tú puedes entrar, digamos, ¿no?, a efectivamente tratar con aquello. Porque eso es lo que nos hace, ¿cierto? Eso es lo que permite el cambio. Y esto es interesante. Yo traigo a ustedes, algunos de ustedes me han visto esta imagen, algunos de ustedes saben también que esto tiene que ver con una profunda historia personal en estos tiempos de dolor que hemos vivido. Hace 7, 8 meses atrás nació mi primera nieta, que se llama Amapola. Acaba de volver, después de estar 3 meses con nosotros, acaba de volver al Reino Unido, donde están allá estudiando su padre, mi hija, su marido, mi yerno. Y esta criatura extraordinaria, bueno, se llama Amapola. Entonces yo me puse a investigar por qué Amapola, de dónde venía. Sí, cierto, digamos, no los campos de opio y todas esas cosas, digamos, también, digamos, pero eso lo sabía. Pero lo que es más interesante es que la amapola es una hierba natural, se puede plantar, hoy día está cosechada, pero
pero que está ahí y tiene este color tan intenso, pero es muy, muy frágil teóricamente, pero tiene una fortaleza impresionante, digamos, ¿no? En ciertos contextos climáticos puede florecer hasta 2 veces. Lo que es más interesante es que básicamente el Reino Unido tomó el símbolo de la amapola para poder recordar a todos los caídos en la Primera Guerra Mundial. Y movimientos posteriores han tomado el símbolo de la amapola blanca en particular, como signo de una decisión radical de no querer más guerras en el mundo. ¿Por qué las amapolas? Bueno, las amapolas, como son hierbas finalmente que están ahí en el campo antes de que se plantaran, tiene que ver con una historia bien potente, que es que en Flandes, Bélgica, donde se produjeron las mayores mortandades de ingleses fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial, posterior al armisticio, ¿cierto? Al cese de la guerra, cuando volvieron algunos de los soldados a enterrar a sus muertos, se dieron cuenta que allí donde habían enterrado a sus muertos aparecían las amapolas con esta fuerza. Y un teniente médico del ejército canadiense, impactado por este hecho, escribió un poema, en los campos de Flandes se llama, donde hace mención a las amapolas. Y de ahí, ¿cierto?, en adelante, el Día de la Memoria, en la cual se recuerda, se trae, ¿cierto?, al presente esos momentos de dolor, ¿cierto? La gente usa unas amapolas en su ropa en señal de respeto a aquellos que dieron la vida en ese conflicto. Y yo lo he vinculado especialmente con la apreciación por lo mismo, porque efectivamente esto tiene que ver con la capacidad de resignificar, de reinterpretar, de reencuadrar, para decir algunos otros autores, esto que me ha pasado, este dolor, este síntoma, esto que estoy viviendo, para poder encontrarle un sentido. Las amapolas, entonces, nos traen la idea, la firme idea de que no apreciar no tiene que ver con lo positivo o negativo, sino que tiene que ver con indagar, con preguntarnos, con hacer crecer la vida. En poder identificar por lo que estamos agradecidos, no por lo que nos falta. Y a mi juicio esto es lo que ocurre. Por esto es que esta actitud vital, yo creo que es particularmente apropiada para estos tiempos de crisis que vivimos, para la crisis personal también. No porque sea fácil, ¿eh? Disculpa, recodificar, dice la Jessie, como un término sí, más adecuado de esta época. Sí, podría ser recodificar. A mí me gusta más usar resignificar, porque el código es una etiqueta. El significado es, vamos a decirlo, algo intrínseco, tiene que ver con la propiedad interna de algo. Y por lo tanto yo no es que solo lo etiqueto de manera positiva, vamos a decirlo así, que es lo que clásicamente nos ocurre a muchos de nosotros cuando le decimos a la gente que queremos, no te preocupes si esto va a pasar, cuando pase esta crisis, ¿cierto? Vas a darte cuenta que aprendiste. Lo peor que uno puede hacer, porque en ese momento la gente está con dolor, está en la crisis. Entonces no podemos decirle, ¿sabes qué? No, si ya va a pasar, o después, toda crisis, ¿cierto?, es por algo positivo. No. Hay que significarlo nuevamente, ¿sí? Por eso es que me gusta más la resignificación. Como dice Fenn, buscar la abundancia, lo que tengo y no lo que falta, por cierto. Ese es el punto que voy a retrotraerme un poquito a lo que dijiste, pero que es linda la palabra encuadre. Me quedé pensando en este instante de conciencia que había planteado la Jessie, creo que fue. Jessie. Sí, fue Jessie. Y después dijiste encuadre y dije qué interesante esta lógica que bien venís planteando, que es como dice Ariel Martínez,
el optimismo realista. Y como no supone estar todo el día feliz, ni vuelto a la risa, sino que uno puede tener episodios en donde encuadra una situación y puede visitarla, y revisitarla y resignificarla, que no está teniendo quizás todo nuestro mundo, sino que es un episodio particular que uno también puede encuadrarlo, puede llevarlo para allá, para que, insisto, sobre todo en momentos críticos uno puede seguir siendo funcional también. Sí. Me- Perdona, ¿qué es lo que yo, a mí siempre lo he planteado en otros contextos, pero de las cosas que yo aprendí tempranamente tienen que ver con este programa que hace Viktor Frankl en medio del campo de concentración, ¿no? Que es muy interesante porque lo que él hace es esencialmente busca un método que finalmente le permite llegar a encontrar y a canalizar el sentido. No es que el sentido haya estado primero, hay una acción, que a mí eso me parece interesante, ¿no? Y esa acción es sobrevivir primero. O sea que en una circunstancia de crisis, ojo, porque la primera tarea que tenemos es sobrevivir, ¿sí? Y esto es tremendamente importante. Lo segundo, ¿cierto?, es efectivamente salir de este ensimismamiento y hacer algo por los demás, aunque sea pequeño, por algún otro. Esa es la práctica, la segunda práctica del método de Viktor Frankl. Y el tercero es todos los días aprender algo nuevo. O sea, no sacamos nada con sobrevivir y hacer algo, ¿cierto?, por los demás, sino tenemos que ser capaces de agregarle novedad, de recibir lo nuevo en medio del sinsentido. Pero eso supone, de alguna manera, estar orientado desde otra perspectiva para poder encontrar lo que tiene. Entonces, efectivamente, el encuadre está perfecto, ahí está, yo lo puedo volver a revisitar y todo, pero tengo que hacer algo con eso. Pero, y eso es lo que a mí me parece más central. A Brendan Bouchard, a Matthew Ricard le preguntan por la felicidad y él dice la felicidad es una opción, no un derecho, finalmente. Esa es su visión al menos. Matthew Ricard, para los que no sepan, es concebido como el hombre más feliz del mundo, cosa que él dijo cuando fue a la universidad, que es algo que no es un apellido, o más bien, un nickname que no le gusta. Sin embargo, bueno, dado su investigación y dado todos los aportes que ha hecho, el hombre más feliz del mundo. Y plantea, separa desde ahí. Esto es una opción, no es un derecho finalmente. Para mí la felicidad supone hacer algo todos los días. Entonces el Richard Watson, que es un neurocientista que le mide su cerebro, le pregunta, ¿y qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Cuál es tu acción del día a día para ser más feliz? Meditar. Y es en ese contexto en que le mide el cerebro, que las áreas del cerebro que se prenden son las áreas que tienen más relación con la felicidad y que queda como el hombre más feliz del mundo. Pero es interesante finalmente que grandes mentes de esta época reinsistan o iteren sobre esa lógica. O sea, como que parece que el truco, si es que uno quisiera, parte por ahí. Ahora no se trata tampoco de hacer por hacer, sino que eso que se hace, como bien dijiste, tiene sentido, pero también es novedoso. Y es bueno que sea novedoso. Estaba pensando en una investigación de unas profes de la Universidad de Stanford y Columbia que hablan de que la novedad es estrés positivo. Todo lo que nos desafía, lo que es nuevo. Está bueno. O sea, si nosotros pudiésemos incorporar lo nuevo como punto de partida de nuestra vida, fíjate que va justo en contra de la rutina, digamos, ¿no? Porque estaríamos abiertos a la novedad. Y esto se entrena, lo que es más interesante, ¿sí? No es que uno diga, oye, esto no tiene que ver con el carácter, ni tampoco tiene que ver con, de alguna manera, ¿cierto?, lo que a uno le dieron o no le dieron, ¿no? Esto es básicamente entrenamiento, y por eso es que también a mí me gusta, ustedes lo han conocido, varios de ustedes, digamos, ¿no? La sorpresa, sí, siempre está bonito, ¿no? Pero me gusta este hombre, el Toho Tachenkerry, que formuló este concepto de inteligencia apreciativa. Quiero, insisto, muchos de ustedes lo conocen, pero quiero solo plantear esto, digamos, ¿no? Es como decir, mira,
él define la inteligencia apreciativa esencialmente como esta habilidad para percibir el potencial positivo de algo, de una situación, de un contexto, y de actuar propositivamente para transformar el potencial en resultado. Que está bonito. Y esto efectivamente supone la capacidad de reencuadrar la situación, pero para eso necesitamos entrenarnos, porque en el fondo estamos acostumbrados justo a no ver el potencial, digamos, ¿no? Una pregunta ver el estado actual, sí. de Gloria Stephens. Qué buen nombre, Gloria Stephens. Como Gloria Stephens. ¿Quién sabe? ¿Cómo romper con las estructuras estanco que le temen a la innovación o a la novedad? Sí. Gracias, Gloria, ahí por tu pregunta. Yo creo que lo primero que te diría es que desde una perspectiva, más bien, bueno, desde esta perspectiva apreciativa, hace muchos años yo aprendí de un terapeuta que él reconocía y valoraba positivamente cualquier resistencia que encontraba. Milton Erickson, el hipnoterapeuta más importante de todos los tiempos, digamos, ¿no? Y él en particular tenía esta capacidad de entender los recursos del otro. Entonces cuando alguien se resiste, lo fácil es decir, estos se resisten, digamos, estos no quieren innovar, estos sí son tradicionales. Es re fácil la crítica. Lo interesante es preguntarse por qué. ¿Qué hay tras la resistencia que tiene un valor? Y probablemente tras la resistencia, no quiero hacer juicios ligeros, pero eventualmente cuando hay resistencia a la innovación, a la transformación, al cambio, es porque hay miedo. Y si hay miedo, yo me pregunto, ¿miedo a qué? Y creo que ahí es un punto de partida. Por eso es que para poder generar cambios y transformaciones en estos contextos, estas perspectivas lo que plantean es que antes de generar los cambios, uno tiene que ser capaz de identificar aquello que no va a cambiar, aquello que constituye un espacio de seguridad y certeza, aquello en lo cual tú te puedes apoyar para poder ir más allá. Si no tienes afirmada tu identidad, lo que eres, aquello que te ha funcionado hasta ahora, ¿por qué voy a dejar, por qué voy a abandonar las pocas certezas que tengo? Si por eso es que tendemos más bien a hacer más de lo mismo. Entonces, este es el punto, digamos, ¿no? Hacer el juicio de se resisten no nos sirve. ¿Cómo hacerlo? Preguntar y entrar a conversar con el sistema y a generar una conversación virtuosa en el sistema de, bueno, ¿qué es lo que quieren mantener? ¿Qué es lo más valioso que hasta ahora, cierto, le ha dado vida? ¿Qué es lo que nos conecta con eso? Porque teniendo claridad con eso, la posibilidad de ir hacia un cambio es importante. ¿Sí? A que sea peor, dice Jesse. El programa del no, lo negativo, la no confianza y esperanza que el cambio aparezca. Claro, o sea, ahí está, o sea, efectivamente, ¿no? Y cuando eso pasa, los esfuerzos que hacemos son demasiado grandes. Ahora, porque, ¿para qué? Sí. No, dale. No, porque en nuestra experiencia vital todos los cambios nos han costado. O sea, cuando dejamos, esto no, probablemente uno no se recuerda, pero como estoy más sensibilizado, digamos, no a los niños pequeños, digamos, no cuando comienza el proceso de destete de la guagua muy pequeña y se introduce la alimentación, por más lúdico que sea, el cambio, el primer sabor, lo primero que pruebas, te produce una sorpresa, y una sorpresa que suele no ser agradable. Y por lo tanto, la guagua, recién cuando tiene 6 meses, un poquito más, empieza a comer, bota muchas cosas, porque no le gusta. Uno va acostumbrándose
a los sabores, pero también nosotros experimentamos el cambio cuando cambiamos, ¿cierto? Cuando dejamos de ser niños y empezamos a ser adolescentes, o de adolescente a adulto, ¿no? Cuando nos cambiamos de pega, nos genera, ¿cierto?, una situación que, yo insisto, tiene un valor, porque efectivamente, más allá de que tenemos esperanza de que cambie, sabemos que un cambio supone mucha pega, mucho trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que, por tanto, hay que apreciar, hay que valorar, no hay que, ¿cierto? Yo insisto, resulta fácil decir, ay, ya esto es lo que me pasa a mí también conmigo mismo. ¿Sí? No, esto no tiene que ver también con otros, ¿no? No, es que yo quiero bajar de peso y no, ¿sí? Bueno, está bien, todos los días me planteo lo mismo, pero que me cuesta levantarme para poder ya caminar 10.000 pasos y hacer otras cosas que todavía no hago. Pero bueno, ahí está, digamos, ¿no? Pero tengo que aprender primero a aceptarme con cariño para poder ir un paso más. Efectivamente, Jessica, cuando uno abandona lo que tiene, está vulnerable. Entonces, todo proceso de cambio necesita tener certezas previas. Lo que no va a cambiar, yo insisto, por eso es que si hay algo que yo soy capaz de agradecer, apreciar, reconocer, valorar, para poder enfrentar la crisis, perfecto. Ese es mi ancla de seguridad, digo yo. Ahí me tomo, ahí está. Esto es interesante, ¿eh? Alguna vez, conversando con gente de mar, yo no lo soy, me comentaban que todos los barcos, los botes, no importa las características que tengan, tienen anclas de seguridad. O sea, si el ancla que nos da cierta seguridad de no andar bamboleándonos demasiado cuando la cosa se ve fea, se pierde, se corta, ¿cómo no voy a la deriva? Tengo que tener otra ancla de seguridad, o tengo que tener al menos una bandera que indique el lugar donde estuve la última vez. Esto es clave. Damos un pasito más y con eso cerramos, ¿le parece? Para que veamos si es que hay más conversación. Solamente te quería, que no quiero que se me olvide, porque creo que es necesario, como dado el contexto en el que estamos. Quizás fue rápido como lo dijiste, pero me pareció interesante lo que planteaste a propósito del diálogo. Dada esta pregunta como, bueno, ¿cómo se enfrentan las estructuras que nos hace Gloria? ¿Cómo se enfrenta la estructura que te hace Gloria? Las estructuras que en definitiva tienen como esa resistencia. Entonces, me parece interesante que tú hayas dicho y hayas partido por el diálogo. O sea, como preguntarle al otro qué es lo que le duele finalmente. De lo contrario, no sé si es que no sé si es que uno va a encontrar la apertura de la contraparte hasta el punto en que entienda que tú lo estás entendiendo, más allá que podamos tener diferencias o que podamos percibir distinto. Pero parece que hay una buena clave ahí. O sea, al menos abrirse honestamente y sinceramente a querer escuchar lo que le esté sucediendo al otro. Y a partir de eso poder empezar a co-construir. En las charlas matrimoniales, yo nunca me voy a olvidar de eso, y creo que lo he dicho en todas las charlas del Seminario de Bienestar del año pasado, y probablemente lo vaya a volver a decir este año nuevamente. Pero una de las cosas que a nosotros nos insistieron es como si a tu señora, me decía, le dan miedo a las arañas, y se enfrenta a una araña así que a ti te parece minúscula, al final del día tú no eres nadie para... ¿cómo fue la palabra que ocupó? Como para negar que efectivamente siente miedo, como para minimizar una situación que para ella es compleja, sino que todo lo contrario, poder acompañarla, asistirla, enfrentarlo en conjunto, y en función de eso ir viendo cómo se va resolviendo, pero en ningún caso como desconfirmar que lo que le está ocurriendo lo vive y lo siente de esa forma. Tengo la impresión que bajo esa óptica, por eso me parece interesante, se hace mucho más rico el diagnóstico que podemos hacer a propósito de los cambios que podamos proponer, no como certezas o como imposiciones, sino como una co-construcción de una comprensión conjunta. Eso. Toda la razón, o sea, de hecho, bueno, la negación del otro, ¿sí? La desconfirmación
supone no reconocer al otro. Y si yo no reconozco al otro, entonces puedo tener una postura de avasallamiento. En el chat está súper interesante lo que dice Jan, creo, ¿no? Lo que dice Jan, sí. Lugar sí. seguro, como o sea, dice, Jan, eso, dice Paul Gilbert. Claro, o sea, recordando a Paul Gilbert, efectivamente, digamos, o sea, ¿cómo construimos lugares seguros? Y para eso, por cierto, tenemos que aceptar, y de acuerdo, digamos, ¿no? Y decimos, y Roger decía, aceptación incondicional, y de, ups, ¿cómo aceptación incondicional de qué? Está bien. Pero construir lugares seguros para poder dar un paso es central. Porque si no, finalmente, yo insisto, no hay un reconocimiento. Y yo quiero recordar que somos seres sociales, vivimos con otros, las organizaciones son sociales, nuestro self, nuestra identidad es social. Somos en tanto cuanto interactuamos y somos en tanto cuanto en nuestra historia otros han dicho que somos. Esto es lo que importa y por eso es tan importante escuchar la resistencia, ¿sí? Y probablemente no ir de frente con ella, sino que más bien entenderla, comprenderla, generar este lugar seguro para poder abordarla. Jesse dice, bueno, explorando energías nuevas, por cierto, buscando otros caminos. Erickson decía, bueno, si no puedes por un lado, prueba por otro. Y si no puedes por ese, prueba por un tercero. Y si no puedes por ese, por un cuarto. O sea, ¿cuál es el tema? Lo importante es, ¿cierto?, ser capaz de facilitar el proceso y que el proceso genere un efecto, decía él, bola de nieve. ¿Sí? Esto es interesante, porque la bola de nieve, digamos, no puede ser pequeñita, pero en condiciones adecuadas, esa pequeña bola de nieve puede transformarse en una avalancha. Interesante este punto para conectar y anexar a la pregunta que hace Carmen Luz. ¿Alguna recomendación para apoyar a través de la integración apreciativa a nuestros adolescentes que están tan desanimados? Bueno, lugar seguro pareciera ser que es un buen punto de partida sin ir más lejos. O sea, Carmen Luz, y aquí yo, perdona, lo primero, nuestros hijos y los hijos adolescentes, a pesar de que pueden tener mucho conflicto con nosotros, primero que todo nos necesitan, y nos necesitan tanto como nos necesitaron cuando usaban pañales. Lo que pasa es que tienen maneras de expresarse más difíciles. Eso es lo primero. Lo segundo te diría yo que es clave que uno pueda generar tiempo y espacio para estar allí. Solo para estar. Porque efectivamente lo que ha tendido a pasar con esto del teletrabajo, que muchos de nosotros hemos podido experimentar, es que finalmente nos hemos ido encerrando bajo el mismo techo, en torno o detrás de una pantalla, sin conectarnos ni con aquellos que están al otro lado de la pantalla, ni tampoco conectarnos con aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, porque de alguna manera, ¿cierto?, se ha ido el trabajo, sí, ha ido como copándolo todo. Entonces, en eso, una de las cosas que hemos perdido a propósito mucho de las tecnologías, ¿cierto? Pero hemos perdido la capacidad de jugar juntos, por ejemplo. Y lo perdimos desde chiquitito. O sea, una de las cosas que a mí me sorprende es lo pequeño que a los niños, a las guaguas recién nacidas, ¿cierto?, se les pasan los celulares. Porque son mágicas. Y obviamente cuando yo tengo eso, pierdo el espacio de conexión. Cuando yo estoy con mi celular aquí puesto al lado de la mesa, dejo de estar aquí contigo. Y eso es así. Entonces, el Borjita cuando juega, para los que no sepan, yo le digo así con naturalidad, Borjita es mi hijo, tiene 3 y medio, cumplir 4 ya. El otro día agarró un computador de juguete y nos dice, a mí ya la Inés nos dice, lo abre y dice, tengo que trabajar, no puedo jugar, tengo que trabajar ahora. Entonces hace como, ya terminé, ahora sí puedo jugar, pero en 5 segundos de trabajo, eso sí, pero nosotros sí, son 5 segundos devastadores.
devastadores. Ahora, para calmar un poco la ansiedad de nosotros, yo digo, bueno, tenemos que trabajar, si no es inevitable. Sin embargo, fue un masazo. O sea, como lo aprendió y le quedó súper claro. No puedo jugar ahora, tengo que trabajar. Abrí el computador, ya, ahora sí puedo jugar. Y aquí, sí. Bueno, eso es modelaje, entonces ojo con eso que estamos transmitiendo y yo creo que tenemos que volver a estar allí, sin demasiado, sin demasiada presión ni sobre demanda sobre nuestros hijos, sino con una distancia adecuada. Con una distancia cómoda. Pero nosotros somos los papás, ¿eh? Y eso yo, discúlpenme, todos los que hemos traído hijos al mundo, lo siento, uno lo puede haber traído por decisión, por casualidad o por accidente, da lo mismo, pero para todos los efectos, son los hijos y son de las relaciones esenciales que uno tiene para la vida. Y uno es papá esencialmente, o es mamá esencialmente, para la vida completa. Y por lo tanto, uno es el adulto y ahí uno es el que tiene que estar allí presente. Ahora, es cierto que está haciendo una vida fome, oscura, gris, está bien. Las cosas que estamos más preocupados hoy día en la escuela tienen que ver con los temas de salud mental, pero hoy día las empresas, comentaba en una reunión hoy día mismo con una persona con la que trabajo, que entiendo que estaba por aquí todavía, o que estaba temprano, comentaba que efectivamente, digamos, no me empiezan a contactar algunas empresas, organizaciones, porque dicen, oye, es que ayúdennos a humanizar la organización. Y digo, esto es lo que ha producido la pandemia. ¿Sí? Ayer, Sí. tuve una solicitud que impresionante en verdad. Pareciera ser que como si estuvieran en contacto, como si el pedido, el llamado o la necesidad fuera transversal indistintamente a donde estemos. Eh, y también, a propósito de un programa que habíamos comenzado con ellos el año pasado y que quieren continuar este año, hay una petición formal de un par de módulos de poder llevarlos a un espacio en donde la relación de trabajo, a propósito de una posible vuelta en algún momento, sea lo que tome preponderancia para poder enfrentar en conjunto los desafíos, porque además forman parte de un servicio de salud en donde, claro, lo que viene aquí para adelante es crítico, o sea, todo lo que se dejó de hacer a propósito de la pandemia, como la detección temprana de cáncer y así otro, vuelve vuelve recargado en el fondo. Entonces, bueno, pero me llamó la atención. Dicho sea paso, se agradece también, o al menos yo así lo siento, cuando le confían a uno, en este caso nosotros como escuela, tareas de ese tipo. Eh, es como, esto ya ha dejado en algunos casos de tener el tinte de como, ya, pero esto tiene que pegarle a la productividad, sino como, ¿cachai? Paso antes, que sea humano, Eh, que sea humano. o sea, están pasando cosas ahí y creo que está bueno. Quiero darles una herramienta que algunos de ustedes yo creo que conocen, no siempre la he compartido, pero quiero con eso cerrar el espacio porque es una herramienta, lo digo que a mí me ha servido, no soy tan disciplinado, pero sí, porque está todo bonito esto, pero cuando yo estoy en medio del chapazón, se dice, nos está cayendo el cielo, estamos en medio de la crisis. ¿Cómo hacemos esto? Digamos, pues está todo bien bonito, pero gracias Carmen Luz por tu comentario ahí. Sí. Bueno, ¿cómo hacerlo? Entonces una de las herramientas que hemos estado trabajando, muy simple, pero que puede ser una buena herramienta, fue graficada así por mi gran amigo Roberto Aristi, quien es el responsable de haber tomado esta técnica y haberla
traducido y puesta en fácil, ¿no? Pare, mire y escuche. ¿Se acuerdan de la Cruz de San Andrés? Eso es para los que tenemos más canas, porque ya no hay tren en este país, pero la Cruz de San Andrés esencialmente nos decía, oiga, viene un cruce peligroso, ¿sí? Y es cierto que uno puede decir, oye, pero es que no sabemos cuándo va a venir el tren. Es cierto, pero sabemos que el tren hoy día va a estar ahí y tal vez lo que tenemos que volver a hacer es a parar, mirar y escuchar. ¿Y esto cómo opera? Opera así. Opera con que, ok, vamos a actuar. La actuación nos va a derivar en algo, entonces ahí pare, ¿sí? Pare, mire y escuchen. ¿Para qué? Para reflexionar en conciencia, para estar con apertura a la novedad, a lo nuevo, y buscando a otros que estén disponibles, que estén dispuestos para poder practicar la reflexión, el diálogo, el aprendizaje dialógico, como llaman algunos autores, en conjunto. Así de simple. Entonces, 3 pasos, dicen ellos, súper simple. Toma una pausa aquí y ahora, primero. 2, entiende, considera y date cuenta que lo que tú haces tiene impacto en los otros. O sea, en todo. Ajá, sí, lo que yo hago impacta en el otro. Cómo digo, qué digo, de qué manera, para qué lo digo, etc. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Entiende que tus palabras y el significado de esas palabras, ¿cierto? Y de tus acciones, y de tu presencia o de tu ausencia, ¿cierto? Tiene, de alguna manera, ¿cierto? Consecuencias significativas. ¿Y esto qué tiene que ver con apreciar? Apreciar no puede hacerse sin una pausa, aunque sea pequeña. Apreciar supone darse tiempo y espacio para poder tomar perspectiva, mirar y ver qué es lo que hay allí. Si no paramos, si no somos capaces de tampoco considerar el impacto que tiene nuestra conducta en los otros, de seguro vamos a seguir operando en una lógica bien, yo diría, automática, cuando en verdad no somos máquinas. Somos seres vivos, parafraseando a lo que tenemos. ¿Sí? Estimadas. Intentar por varios medios. Quedando vuelta a eso de Erickson, es bien potente. Mira, Gloria, ¿cómo nos dice? Gloria, ojalá bueno, que vamos con calma, pero vamos a ir a trabajar con usted. Gracias por estar aquí. Vamos a estar con ustedes, sin duda, y sin duda. Puedo dar fe de lo que vamos a tener harto cariño por sobre todo, pero también de una utilidad tremenda. Quiero compartirles una experiencia personal a propósito de lo que nos plantea Jorge, esto que dice Erickson. Si no es por un lado, será por otro, y si no será por otro, será por otro. He tenido la fortuna este año de hacer 2 cositas que me están dando como un vocabulario distinto de repente para poder ponerle forma a las cosas que realmente siento y no sabría qué significan a rato. Pueden ser cosas desagradables de repente, como cosas muy agradables, pero así todo me llama la atención de repente como, y dado este contexto, que algunas de ellas son bien avasalladoras. Dentro de ese espacio, por muchos años yo tuve clases de bajo y este año las retomé ya hace un par de semanas. Y además me metí a un curso, le gustaba a Jorge la otra vez, de stand-up comedy, pero no para dedicarme de stand-up, sino para ver qué pasaba allá adentro. Que ha sido impresionante cómo son caminos súper nuevos, para mí. En el tema de las clases de bajo, si bien es algo que yo he tocado, ya no sé, yo 22 años tocando, el aprender material nuevo, materia nueva, el vocabulario nuevo, es impresionante cómo te lleva por caminos nuevos. Y este tema de escribir cosas con estructura, aunque a ratos son bien, o parecieran ser bien ligeras, pero finalmente igual lo que sacan para afuera son formas de pensar,
han sido buenos espacios de apreciación desde una lógica distinta. Entonces, dicho eso, el detenerse, en este caso, yo así lo asumo, lo tomo, podría ser realmente haciendo algo nuevo que no necesariamente se traduzca en, ya tengo que ir a estudiar algo que no he estudiado hasta ahora. Podría ser de otra forma incluso, podría ser conversando, dialogando con otros o con contextos como los que les estoy contando, que nos llevan a nosotros a dialogar con nosotros de una forma distinta, a tener que como que ponerle atención a las cosas con un poquito más de detalle. Bueno, Jorge tiene un hijo guitarrista, así que él sabrá lo que es repetir según una de mil escalas, las escuchará de fondo de vez en cuando. Es impresionante. Y de repente te ir dialogando con algo que aunque parezca un ejercicio mecánico, tiene mucho más de trasfondo. Entonces, invitarlas a que se den ese espacio, se den ese tiempo. Eh, Sin duda agradecerles infinitamente por habernos acompañado hoy día. Y en tercera instancia quiero hacerles una pregunta, aprovechando que aunque somos poquitos, igual me atrevo a hacerles la pregunta. Eh, Así como, no sé si me pegué yo o se pegó Jorge. Te ¿Me quedaste pegué pegado yo? ahí un rato, así Yo me como... pegué, ya. Lo quería preguntar, aprovechando que somos poquitos, pero igual vale. Bien, Jorge dijo inicialmente que hay un tema como de comunicación, quizás de radio, que a los dos nos gusta harto. Entonces, pensaba en mi cabecita en dos cosas. Si es que a ustedes les llamaría la atención que estos mismos temas estuviesen en un podcast que salga cada 2 semanas, o si en su defecto nosotros repitiésemos este mismo escenario que pudiese ser similar a las otras charlas en términos del seminario de bienestar, pero en donde pudiéramos traer a personas que entrevistar y que ustedes también pudieran hacerle preguntas de distinto tipo, quizás sobre estos mismos temas, que significan una óptica particular para hacerle frente al mundo que estamos viviendo hoy día. Entonces, eh, por favor, con toda honestidad, les agradezco los sí, los súper, muchas gracias. Eh, el podcast es muy buena idea. Bien, la Eh, Carludo, Dalan, Mónica. ya. Oye, está genial. Yo, antes de presentar a nuestros gentiles auspiciadores, ya que eh, se fue nuestra patrocinadora Fue de la nuestro radio, patrocinador pero está junto genial. con... Así que ya en una de esas vamos a tener que conseguir otro recurso, pero no. Les quiero agradecer harto y les puse ahí, además de que manifiestan su deseo de sumarse, que les agradecemos un montón. Si pueden, antes de que cerremos, en una palabra, en una frase, dejarnos algo con lo que se llevan, con lo que se van de esta charla, que siempre nos sirve para poder seguir pensando, porque también nosotros vamos aprendiendo, es que, es que sigue teniendo sentido ser esta comunidad, una comunidad que pensamos que nos cuidamos y que tenemos espacio para poder hacer otras cosas. Así que muchas. No sé, te quedaste, pegaste pegado tú, me quedé pegado yo. Está intermitente el internet por lo visto. Bueno, si es que se quedó pegado Jorge, no yo, voy a aprovechar de darle las gracias a todas, a todos, por habernos acompañado. Espero podamos vernos la otra semana en el tema fatiga pandémica. Es un tema que justo me estaban diciendo por interno que ha suscitado harto interés. Bueno, evidentemente es un tema que yo creo que eh, nos está golpeando a todos. Y vamos a estar con Lorna Cortés, que es directora del Magíster en Psicología Organizacional de nuestra escuela, para poder abordarlo y ver si es que podemos encontrar algunas luces. Algo que no había comentado y que se los manifiesto de ahora es que las charlas quedarán grabadas, entonces van a poder revivirlas si es que así lo desean. Eso. Les mando un abrazo, un saludo afectuoso. Espero que estén súper bien. Que nos veamos la otra semana. Vengan el miércoles, inviten a quienes ustedes crean que pueda ser de utilidad esto, a todas las comunidades
organizacionales, inorganizacionales que puedan participar, nosotros encantados. Eso. Un abrazo afectuoso, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana, el otro miércoles. Cuídense harto, ¿vale? Nos vemos.